Bienvenidos nuevamente a nuestro auditorio Ángel University, que una vez más nos convoca para participar de actividades académicas como ya estamos acostumbrados. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Rafael Franco Ruiz, contador público, docente de la Universidad Libre de Colombia, sede Bogotá, reconocido por Conciencias como investigación, como investigador que es, es representante de las instituciones de educación superior ante la Junta Central de Contadores de Colombia y pues por supuesto el profesor Rafael Franco Ruiz ha sido un coequipero de Contaduría Pública Uniamazonía. Ahora le preguntaba, porque es que recuerdo que cuando fui estudiante, ya él venía a las conferencias. Le preguntaba desde qué año, cuándo fue el año en el que nos visitó por primera vez en Florencia, y me dice que es en 1977. Es un cooperante de nosotros, es un coequipero de Contaduría Pública, siempre lo ha sido, nos ha acompañado, y en esta oportunidad no lo dudó un minuto para continuar con nosotros. Hoy nos acompaña con una conferencia de contabilidad ambiental. Estos son nuestros profesores, nuestros estudiantes. Profesor, bienvenido una vez más a la universidad. Claro, estaban ahí como haciéndome bullying cuando escucharon el año en que por primera vez vine aquí, seguramente porque la mayoría de ustedes no había nacido. Sin embargo, uno logra establecer como canales de comunicación a pesar de esas distancias cronológicas, siempre a través del pensamiento. Esta noche vamos a conversar un ratico corto sobre un tema en el que desde mi perspectiva han existido más especulaciones que realizaciones, y que genéricamente hemos llamado contabilidad ambiental. Yo en particular pienso que no es esa una denominación correcta si en lo que estamos pensando es recursos naturales. Desde mi perspectiva, la contabilidad ambiental es la contabilidad, toda. Muchas veces cuando se convoca alguna discusión sobre contabilidad ambiental, se termina asistiendo a unas exposiciones muy interesantes sobre problemas, por ejemplo, de contaminación, de calentamiento, de cosas similares, pero en últimas no se habla de ese asunto muy especial que se llama realmente contabilidad. ¿Y por qué suceden estas cosas? ¿Por qué se habla tan poco de contabilidad? Han existido una serie de obstáculos para el desarrollo de la contabilidad de recursos naturales. Voy a desarrollarlos de alguna manera muy general, porque pienso dedicarle más tiempo a hablar de algunos elementos que se han logrado construir en contabilidad.
¿por qué no hemos podido establecer un desarrollo de la contabilidad de recursos naturales? Y lo primero que tenemos que decir es que en contabilidad ha prevalecido la idea de contabilidad financiera. Para nosotros como que todo se reduce al problema de la circulación monetaria. Con base en esas concepciones financieras se han incorporado unas categorías muy conocidas para nosotros, que por ejemplo la regulación ha denominado elementos de los estados financieros. Nosotros entonces queremos representar todos los fenómenos de contabilidad en relación con esos elementos de los estados financieros. Y cuando hablamos de contabilidad de recursos naturales empezamos a pensar en términos de la clasificación de información de una manera inmediata en el activo, el pasivo, el patrimonio, los ingresos y los gastos. Y esas podrán ser unas clasificaciones supremamente eficientes en términos financieros. Podrían resultar inclusive útiles desde algunas perspectivas que hoy están cogiendo camino, como aquello de los informes integrados, que pretenden a partir de la información financiera presentar informes financieros, informes sociales e informes de recursos naturales. Pero me parece que esas siguen siendo ideas como muy limitadas en términos de las posibilidades del desarrollo de una contabilidad de recursos naturales. El segundo problema es el de la regulación. La regulación nos ha alienado. Nosotros muy en el fondo hemos aceptado la idea de que en contabilidad lo único que se puede hacer es lo que digan las normas, que lo que está lo que está omitido por las normas no es un problema en la contabilidad. Recuerdo dos cositas alrededor de esto. La primera, una pregunta donde alguien indagaba por qué la contabilidad no incorporaba recursos naturales, por qué la contabilidad gubernamental dejó de incorporar recursos naturales cuando adoptó estándares internacionales, y la respuesta era supremamente curiosa: es que eso no está en las normas. Es decir, tenemos el convencimiento de que las normas delimitan nuestro campo de conocimiento. Nos hemos alienado alrededor de la regulación. Sin embargo, hay veces que uno se encuentra con intenciones de aprestigiar la regulación. En este momento hay todo un movimiento institucional para tratar de darle un prestigio a los estándares internacionales de información financiera, a los estándares internacionales de aseguramiento, y se han inventado unos cuentos que resultan fantásticos. Yo no sé si algunos de ustedes se han visto por ahí un programa, si no se lo han visto les recomiendo que lo busquen, que transmiten normalmente cada 8 días, o lo renuevan cada 8 días porque uno lo encuentra en cualquier momento en internet, que se llama Café Picante. En este programa de Café Picante hay una sección que llaman Inteligencia Superior.
donde pasan frases célebres de nuestros líderes sociales, ¿no? Por ejemplo, esa muy reciente frase de que los hijos de los ciudadanos de sectores deprimidos sufren más que los hijos de los ricos. Inteligencia superior, ¿no?, por construir esa reflexión. O la de un famoso alcalde que nos dice que él tiene que hacer un metro elevado para que los bogotanos puedan ir observando los venados y las garzas que se recrean en las riberas del río Bogotá. Inteligencia superior. O la del presidente del Consejo Técnico de la Copiaduría Pública. Los estándares internacionales tienen como fundamento los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Lo han escuchado? Creo que él vino hace poco por aquí. Uno dice, pero ¿dónde están los objetivos de desarrollo sostenible en los estándares? Son trucos que utilizan para prestigiar unas prácticas que en términos muy rigurosos son estrategias internacionales de corrupción. No, la información financiera desprecia la información sobre recursos naturales, no le interesa. Solamente hubo una oportunidad en que el IAS, todavía no se llamaba el IASBI, el IAS, emitió un concepto sobre cómo se podían incorporar los recursos naturales dentro de un balance empresarial. Y lo retiraron porque lo vieron absolutamente inconveniente desde las perspectivas de la contabilidad financiera. El otro asunto que hay es, y se deriva en gran medida de la regulación, la confusión que existe entre recursos naturales y bienes de dominio público. Es decir, se ha establecido por aquello de la famosa clasificación por elementos de los estados financieros, que lo único que podría incorporarse en un sistema de información sobre recursos naturales serían los recursos de dominio público. Los recursos de dominio público, pues, son aquellos que tienen facilidad de acceso, facilidad de disfrute, no hay exclusión, y se piensa que los recursos naturales son así. Y eso no es cierto. El problema de los recursos naturales es independiente de las formas de propiedad. Si uno se va, por ejemplo, al Parque Tayrona, uno se encuentra que en el Parque Tayrona hay zonas que son bienes de dominio público, las playas, pero conviven con bienes privados, que no por ser privados pierden su calidad de bienes naturales. Son cosas bien distintas. Los problemas de medición y valoración. Nosotros en contabilidad históricamente hemos cometido un gran error, y es que confundimos medición y valoración. Creemos que medición y valoración es una misma cosa, y lo cierto es que medición y valoración son dos cosas diferentes. La medición implica
determinar las dimensiones de un objeto en términos de las propiedades del objeto. Es decir, la medición es un proceso objetivo, hace relación a las características del objeto, en tanto que la valoración es un proceso subjetivo. La valoración está determinada no por el objeto, sino por el sujeto que valora. Y eso es totalmente diferente. Mientras nosotros no establezcamos esa diferencia, vamos a tener serias dificultades para el desarrollo de la contabilidad de recursos naturales. El siguiente elemento son los enfoques de mercado. La gente que más ha hablado de contabilidad de recursos naturales son los economistas, y han mirado los problemas de los recursos naturales desde la perspectiva del modelo neoclásico. El modelo neoclásico ha pretendido falsar, negar la vigencia del modelo clásico de la economía. En el modelo clásico de la economía, el valor de los bienes está determinado por el trabajo incorporado en la producción de esos bienes. Si yo traduzco esa expresión a términos contables, en la economía clásica el valor está determinado por la producción. La contabilidad, como está ligada es al modelo neoclásico, piensan que el valor de los bienes está determinado es por la venta, por el mercado. De tal manera que para quienes han intentado construir contabilidad de recursos naturales desde esa perspectiva, únicamente podrían ser objeto de reconocimiento contable aquellos recursos naturales que estén destinados al mercado. Lo que no esté destinado al mercado no forma parte de los objetos de contabilización. Entonces uno puede llegar y decir: oye, por allí pasa un río, es muy famoso y no precisamente por recuerdos muy agradables, que se llama el río Orteguaza, pero no lo están vendiendo, entonces no vale nada. No se puede reconocer como un recurso natural, porque lo único que se reconoce son aquellos bienes que están destinados a la circulación económica, que están destinados al mercado. Está el problema de la gerencia. La gerencia no está interesada en que se hable de recursos naturales, porque el reconocimiento de los recursos naturales dentro de las características de gestión deteriora de una manera sensible los índices de eficiencia. Imagínense ustedes una empresa de extracción de hidrocarburos que reconociera el valor de los hidrocarburos. Sus indicadores de eficiencia, que normalmente se relacionan con ganancia, se deteriorarían de una manera sustancial. Tenemos problemas de ficciones jurídicas, donde hay una serie de normas de carácter legal que establecen límites a la contabilidad que regulan, impidiendo que incorporen los valores de cuestiones que surjan de factores diferentes a las transacciones económicas.
Lo que no es fruto de una transacción no tiene ninguna importancia. Y el último, que es el que más arguye en muchísima gente, es que en nuestro medio hay unos bajísimos niveles de demanda por información de recursos naturales. Y como nosotros trabajamos con la base esa de relación costo-beneficio, pensamos que únicamente debemos producir información útil para toma de decisiones. Y como las decisiones que nosotros consideramos son de carácter financiero, entonces la información sobre recursos naturales no tiene ninguna importancia. Claro, detrás de eso pueden haber ocultas otras cosas. En tanto nosotros no sepamos qué tenemos, no lo podremos controlar. Y nuestros recursos pueden ser fácilmente objeto de un saqueo permanente. Esos eran unos obstáculos de carácter, llamémoslo técnico. Hay unas cosas que tienen que ver con lo epistemológico, es decir, que tienen que ver con problemas del conocimiento contable. El primer elemento es que la contabilidad históricamente se ha desarrollado el conocimiento contable a través de métodos inductivos, mirando las cosas de lo particular a lo general, y esos particulares siempre han estado centrados en transacciones de tipo financiero. Eso es como el árbol que no deja ver el bosque. Por estar concentrado en esas transacciones de tipo financiero, no vemos el mundo en que vivimos, no vemos los recursos que tenemos a nuestra disposición, no se nos permite el conocimiento de elementos mucho más amplios. La fragmentación del conocimiento. La contabilidad ha desarrollado, como consecuencia de la aplicación del método inductivo, un conocimiento por partecitas. Nosotros no tenemos una teoría general de la contabilidad. Hablamos de contabilidad financiera, de contabilidad tributaria, de contabilidad gubernamental, de contabilidad de productividad, de contabilidad de competitividad, todo como cuerpos independientes, sin reconocer que todo eso podría ser, o de hecho es, una serie de componentes de un concepto global que se llama contabilidad, y que podríamos concebir de otra manera. Hay una prevalencia de lo ideológico. Y los sistemas contables están impregnados de ideología. La ideología puede ser definida como un discurso que defiende los intereses de un grupo social dominante. Entonces a nosotros, por ejemplo, en teoría de la contabilidad nos dice: la existencia de la contabilidad necesita una sociedad en que se realicen múltiples transacciones y en la que prevalezcan relaciones económicas fundamentadas en la contabilidad privada, en la propiedad privada. ¿Qué nos están diciendo? No busquen la contabilidad por fuera de la propiedad privada. No actúen contra el sistema político que protege la propiedad privada, porque se van a quedar sin oficio, porque la contabilidad no puede existir sino en ese mundo. Eso nos priva de mirar las verdaderas lógicas de la contabilidad. Y finalmente, la contabilidad siempre se ha comportado como una servidumbre del derecho y como una servidumbre de la economía. Una servidumbre del derecho porque nos dicen:
todo acto jurídico da lugar a un hecho contable. Lo que no se reconoce jurídicamente no puede ser reconocido contablemente. Y desde la perspectiva de la economía nos dicen, la contabilidad es un instrumento auxiliar de la economía. La contabilidad no puede existir al margen de la economía. Y desde luego de un tipo de economía que está caracterizada en eso que se ha denominado la sociedad de mercado. ¿Qué hacer frente a eso? Hay que generar ideas transformadoras. Hay que empezar a concebir las cosas de otra manera. Una de las formas de concebir las cosas de otra manera, yo la llamé contabilidad integral. Contabilidad integral la definí como una disciplina que conoce la representación de magnitudes sociales y la contribución a la construcción de confianza pública. Es decir, la contabilidad es un sistema de representaciones que tiene la característica de simplificar lo complejo, hacerlo comprensible para construir confianza. La confianza es un patrimonio social determinante para el desarrollo de las sociedades. Y a partir de ese concepto de contabilidad integral, entonces se hizo una revisión profunda de eso que han llamado principios o postulados de la contabilidad. Y algunos se demostró que realmente no constituyen principios, y otros fueron reformulados en su significado. Principio de entidad. Imagínense ustedes que cuando nosotros leemos la regulación, llegan y nos dicen: el ente económico es la empresa. Y no definen ente contable. Nos están diciendo que el ente que nosotros representamos a través de nuestras diferentes técnicas es una empresa. Y eso desde luego genera barreras al desarrollo de la contabilidad. En el modelo de contabilidad integral se dice: no, un momentico. Ente contable es cualquier cosa susceptible de ser informada. ¿La empresa es un ente contable? Sí. ¿Un grupo de empresas es un ente contable? Sí. ¿Una parte de una empresa es un ente contable? Sí. Pero hay otras cosas que pueden ser un ente contable. Un sector económico, un ecosistema, una población, un grupo étnico. Todos son esos elementos que pueden constituirse como ente contable, porque ente contable es un concepto abstracto, es cualquier cosa susceptible de ser informada. Porque es que los principios deben tener la característica de ser valederos en el tiempo y en el espacio. Segundo principio de contabilidad: polivalencia de los objetos de conocimiento. ¿Qué quiere decir ese asunto? Que un mismo objeto puede ser
puede ser valorado de múltiples formas. Uno se va, por ejemplo, en Bogotá, al sector de la Candelaria. Es un sector que ha sido declarado patrimonio histórico. Esas casas de la Candelaria, de hecho, tienen un valor comercial, además elevadísimo, igual que en la zona histórica de Cartagena, por ejemplo, las casas viejas que valen cifras inimaginables. Pero al mismo tiempo esas casas tienen un valor social, tienen un valor histórico, y su valoración social es tan importante que los propietarios de esas edificaciones no pueden hacer con ellas lo que quieran, no las pueden reformar, lo único que pueden hacer es restaurar, pero es un concepto distinto. Es decir, el mismo objeto puede ser valorado de distintas maneras, y eso empieza a explicarnos una cosa supremamente importante. En contabilidad no hay una sola verdad, hay verdades de acuerdo con los intereses y los valores que median la construcción de las representaciones. El principio de partida doble. El principio de partida doble no es que los débitos sean iguales a los créditos. Eso se podrá llamar doble imputación o algo así. El principio de partida doble es un principio tremendamente complejo que realmente se podría expresar como el principio de causa-efecto, principio de causalidad. Todo efecto tiene una causa. Y en la construcción de representaciones se tienen que identificar las causas de todos los efectos que aparecen ante nosotros. Y el principio de sistemicidad, que nos dicen que cualquier ente es susceptible de ser representado a través de un sistema de cuentas. Observen ustedes que estos principios contables son muy distintos a los que tradicionalmente nos ha enseñado la regulación. Observen ustedes que, por ejemplo, el principio más caro que existe para la contabilidad financiera, el principio de la unidad monetaria, no aparece ahí. Porque es que el principio de la unidad monetaria no es un principio. Pues que yo no puedo construir representaciones en ausencia de expresiones monetarias. Yo recuerdo en este momento un trabajo de grado que presentaron dos estudiantas de maestría, de la maestría de contabilidad de la Universidad Libre, y la titularon La perspectiva contamétrica de la comunidad, se me olvidó el nombre de esa comunidad, era una comunidad indígena del Baupés, que es una comunidad que tiene unas características muy especiales. En el sentido nuestro, son analfabetas, y son analfabetas porque no tienen un sistema escritural, y mucho menos tienen un sistema aritmético, pero realizan una gran cantidad de transacciones
entre los miembros de esa comunidad que se caracteriza por la práctica de dos grandes principios: el principio de equilibrio y el principio de reciprocidad. Yo doy a otro para que satisfaga necesidades, porque ese otro también me ha dado a mí para satisfacer mis propias necesidades. Principio de reciprocidad. Y el principio del equilibrio: yo tomo de la naturaleza para satisfacer mis necesidades, pero doy a la naturaleza para que siga produciendo los frutos necesarios para que se satisfagan las necesidades humanas. Y es todo un sistema contable. No se necesita unidad monetaria. No es necesario que cuando nosotros vamos a hablar de contabilidad general nos enredemos en esas discusiones de lo que significa la moneda funcional, en donde, entre otras cosas, ocultan la existencia de otro tipo de monedas, como por ejemplo la moneda transaccional, de la cual no hablan. No, aquí la moneda no necesita ser un principio de contabilidad. Me lo voy a brincar, esa transparencia, porque es muy compleja, muy larga. Claro, como yo voy a dejar este material, y entonces ustedes le van a poder solicitar aquí a las directivas que les faciliten el acceso a este material, ustedes van a poder examinar esa representación. Allí básicamente lo que se plantea es un asunto. La contabilidad históricamente se ha desarrollado en el mundo de los deberes. Se debe llevar contabilidad para la obligación, y está obligada al ejercicio de poder. La contabilidad debe informar esto que le interesa a unos grupos de poder, y por eso la contabilidad ha estado muy centrada en los aspectos económicos, pero básicamente en aspectos económicos relacionados con la acumulación de capital. Casi no hablamos de distribución, casi no hablamos de consumo, siempre hablamos básicamente de acumulación, y lo vemos siempre en términos de dinero, en términos de economía. Pero en la sociedad contemporánea la contabilidad también tiene que mirar el mundo de los derechos, porque los derechos permiten, esos derechos que la Constitución ha clasificado en individuales, sociales y políticos, permiten la construcción de patrimonios sociales, que justifican la acción de organizaciones sociales y la construcción de ciudadanía, que van más allá de la economía y se fundamentan en conocimiento. Y nosotros encontramos que la contabilidad ambiental incorpora economía, conocimiento, naturaleza y población. Es un diagrama bastante complejo,
sería muy difícil hacer una descripción detallada por factores de tiempo, porque así apenas va a ser así como un abrebocas sobre los desafíos que nos esperan. Esa concepción de contabilidad da origen a una dimensión tecnológica de la cual tuve oportunidad de hablar, creo que como la última vez que estuve de visita aquí, que es la dimensión de la contametría. Y la contametría me dice que hay unos factores de identidad de la sociedad y que esos factores de identidad de la sociedad son la economía, la población, la cultura y el territorio. Esos factores de identidad son el objeto de conocimiento de la contabilidad. Y es sobre todos ellos que debemos construir representaciones. Hoy nos vamos a dedicar solamente allá a eso que se llama territorio, que es la contabilidad de los bienes bióticos y abióticos que se encuentran en los dominios de una determinada sociedad, de una determinada nación. ¿Cómo funciona el proceso contable? Hay que identificar el objeto de representación. Recuerden, contabilidad es un sistema de representación. Hay que determinar el objeto de representación. Entonces nosotros podríamos decir, por ejemplo, el objeto de representación es un ecosistema. No una empresa, un ecosistema. Hay que establecer una clasificación que nos permita construir las representaciones. Y esa clasificación tiene que superar los límites de los elementos de los estados financieros. La clasificación está determinada por los objetivos de la representación. Yo no tengo necesidad de hablar de esos elementos patrimoniales, activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, sino que la clasificación de la información estará determinada por los objetivos de la representación. Es un tema bastante extenso, bastante complejo. Yo pues de todas maneras siempre intento entregar algunas referencias para que el tema pueda ser entendido con mayor profundidad, conocido con mayor profundidad. Hay un sitio, un canal, hay un canal en YouTube. Entran a YouTube y colocan allá mi nombre, Rafael Franco Ruiz, y buscan un video que se llama clasificación contable, y entonces allí aparece toda una metodología de cómo construir clasificaciones contables, clasificaciones que no están determinadas de ninguna forma por elementos de los estados financieros. Los elementos de los estados financieros han sido un obstáculo al desarrollo de la contabilidad y fundamentalmente de la contabilidad de recursos naturales. Voy a colocar solamente un ejemplo. Yo podría llegar y decir, miren, mi objeto de representación van a ser los suelos.
Y entonces, ¿cómo voy a clasificar los suelos? Bueno, eso es susceptible de clasificar de múltiples maneras. Yo puedo clasificar los suelos, por ejemplo, en términos de altimetrías. Es una información supremamente importante en la construcción de representaciones. Pero yo también podría clasificar los suelos por su uso. Entonces yo construyo una serie de escalas sobre los usos del suelo. Entonces yo puedo llegar y decir, hay suelos urbanos, hay suelos agrícolas, hay suelos pecuarios, hay suelos desérticos, hay parques naturales, áreas de conservación, y coger, por ejemplo, esa clasificación para mirar cuáles son los usos del suelo que se dan en una entidad territorial, en un municipio. Es paradójico, pero si ustedes le preguntan a sus alcaldes en cualquier región cuál es el área del municipio, no saben. En cambio, el propietario de una finca sí sabe cuánto tiene y en qué la usa. Yo no me explico los políticos cómo hacen para administrar un municipio si no saben ni qué tienen bajo su tutela. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, ese tipo de clasificación de los suelos. Observen ustedes que yo no estoy hablando de activos, ni de pasivos, ni de nada de esas cosas. Si mi objeto de conocimiento fuera el agua, seguramente yo podría hablar de ríos, lagos, humedales, lagunas, acuíferos subterráneos. Construiría una clasificación adecuada a ese objeto de conocer el agua dentro de un determinado ecosistema, por ejemplo. Y una vez he determinado los factores de mi clasificación, procedo a la medición. Entonces hemos dicho, medir es establecer la dimensión de un objeto en relación a un parámetro. La medición es objetiva. Las cualidades de la medición están en el objeto. Y entonces yo puedo empezar a decir en mi clasificación de suelos, mire, hay tantas hectáreas de uso urbano, tantas hectáreas de uso agrícola, tantas de uso pecuario. Determino a partir de una unidad de medición que miren que no es el peso, no es la unidad monetaria, es cualquier unidad de medida. ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es la dimensión del objeto en su clasificación, en los elementos de su clasificación? Y uno diría, ¿y eso para qué sirve? ¿Oyeron ustedes que por ahí la semana pasada una pelea de camines ahí en el Senado de la República por un debate en el cual un senador afirmó que los hijos de otro senador que fue presidente se habían enriquecido por los favores de su padre al haber logrado que el alcalde del municipio de Mosquera le hubiera cambiado el uso a unos suelos
para generarles una gran valorización. Eso nosotros lo encontraríamos sin mayores esfuerzos si tuviéramos una contabilidad de los suelos. Cuando nosotros observáramos la variación de inventarios entre el inventario inicial y el inventario final de los usos del suelo, podríamos inmediatamente identificar cuáles fueron los cambios y, en términos de un análisis contable que va más allá del análisis financiero, establecer las causas de los cambios en esos usos de los suelos. Y tendríamos posibilidad de proteger nuestros recursos, de controlar nuestros recursos que actualmente no pueden ser controlados porque no están informados. Y lo que no se informa no se controla. El siguiente paso en la construcción de la información es la valoración. Hemos dicho, la valoración es subjetiva. Es la característica del famoso valor razonable que manejan en estándares internacionales. Dice el presidente del Consejo Técnico que es lo más innovador que ha hecho la contabilidad durante toda su historia, la creación del concepto de valor razonable. A mí eso me ha parecido una argumentación bastante ridícula, porque los primeros textos en que yo encuentro el concepto de precio justo, que es el verdadero sentido del fair value, eso no traduce valor razonable, traduce precio justo. Los primeros textos que discutieron sobre el precio justo son textos de Aristóteles, en un libro muy importante que él publicó sobre ética, que se llama Ética a Nicómaco. Nicómaco era un hijo de Aristóteles, entonces él dedicó ese libro, lo llamó Ética a Nicómaco. Y en ese libro se introduce una discusión entre dos conceptos, el concepto de economía y el otro, ahora me acordaré el nombre, donde Aristóteles decía: la economía consiste en realizar procesos de producción y de intercambio en una condición en que se obtiene un precio justo en el intercambio, que es aquel que permite recuperar el costo y obtener una ganancia racional. Y el otro término, que todavía no me acuerdo, de pronto ahorita me lo permite el alemán, hacía relación a un intercambio especulativo, donde la remuneración que se buscaba estaba muy dirigida por el egoísmo al enriquecimiento individual. Y él decía, eso no es una decisión ética, eso es un problema de violación del bienestar de los ciudadanos, del cuidado de la casa. Allá están los primeros textos sobre el precio justo. Hay un tratado profundo sobre el concepto de precio justo en las obras de Tomás de Aquino. Y hasta habló de eso el curita este que le adjudican que se inventó la contabilidad por partida doble, Paciolo, cuando llega y dice: mire, cuando vayas a reconocer tus activos, hazlo como te lo enseñé para los inventarios.
determina su valor de intercambio, pero revélalo por algo más para que se vea la prosperidad del negocio. Si lo valoras en 20, revélalo por 24. Pasión, cura, franciscano, promotor de la sociedad de la mentira, o que ahora llaman la posverdad. Es un concepto viejísimo y todas esas valoraciones tienen esa característica, es subjetivo. Pero ojo, hay un elemento que es supremamente importante. Yo puedo hacer contabilidad de recursos naturales sin valorar. Yo puedo hacer contabilidad de recursos naturales solamente midiendo. Porque midiendo puedo construir representaciones y puedo hacer análisis contable de esas representaciones. Valorar en un nivel que puede ser necesario para determinado tipo de informes, pero no es indispensable para la existencia de la contabilidad de recursos naturales. Acuérdense del ejemplo de los usos del suelo. ¿Qué estaba mirando yo allá? Yo estaba mirando mediciones, hectáreas de suelo por uso. ¿Yo puedo construir un sistema de valoración de eso? Sí. Existen diversos modelos para construir valoraciones desde distintas perspectivas. Desde la perspectiva económica, yo podría asignarle valoraciones en términos de valor de realización, en términos de valor de reposición, en términos de costo de oportunidad. O puedo hacer, y ese es un elemento supremamente importante, valoraciones ecológicas, donde le voy a asignar a la tierra un valor no en relación con lo que pudiera representar en la circulación como mercancía, sino un valor en lo que pudiera representar en términos de conservación de la vida. Y entonces yo diría que las reservas son muchísimo más valiosas que los suelos urbanos, que los suelos agrícolas son más valiosos que los suelos urbanos, que los suelos pecuarios pueden ser menos valiosos que los suelos agrícolas y que los suelos urbanos, sobre todo determinado por las condiciones de la explotación del negocio pecuario en Colombia. Sí, esta tarde comentábamos que hay por ahí una islita en el Atlántico donde la densidad poblacional es de 500 personas por hectárea, y que en los territorios ganaderos la densidad es de media vaca por hectárea. Eso resulta sorprendente, ¿no? Interesante para los análisis. Sí, podemos valorar, podemos construir un modelo de valoración en términos ecológicos, y en la valoración de carácter ecológico no estaremos mirando de los recursos naturales su valor de mercado,
sino su valor para la sostenibilidad, su valor para la sostenibilidad de la vida. Es decir, si yo tengo dos predios de características iguales, y en un predio tengo 10 tigres y 50 venados, yo no los puedo valorar por el precio de la carne ni por el precio de las pieles. La verdad es que yo allá tengo un problema, y es que el tigre es un depredador y el venado es una especie en extinción, y mis condiciones de valoración serán en relación a esa circunstancia. Y en el otro predio tengo 3 tigres y 500.000 venados. Allí el tigre es un regulador del sistema y los venados son una plaga. Las valoraciones tienen que ser distintas, y observen que eso no está determinado por precios de mercado. Podemos construir representaciones sobre todas estas cosas y sobre otras más: suelo, aire, agua, flora, fauna, subsuelo, pero en los ambientes empresariales. Sobre eso también podemos construir representaciones. Es decir, el mundo de los recursos, de la información de los recursos naturales, es tremendamente amplio. O podemos hablar de deterioro ambiental como otra forma de representación. Este modelo se llama ecogeodinámica y hace relación a los problemas del deterioro ambiental. Entonces nos dicen que hay unos elementos de la naturaleza que de alguna manera están sufriendo procesos de deterioro. Y ojo, esto es supremamente importante. Hay unos deterioros que surgen por circunstancias exógenas a la naturaleza, son causadas por el hombre. Pero también hay otros deterioros que son intrínsecos de la naturaleza, es decir, la naturaleza también produce sus fenómenos, sus procesos de deterioro, sus propios procesos de deterioro. Y en una contabilidad del deterioro ambiental, nosotros debemos considerar las dos fuentes del deterioro ambiental. Eso nos permitiría conocer mejor los problemas. Nadie puede controlar un temblor, pero puede prevenir las consecuencias. ¿Sí? Entonces hay unos fenómenos que son causados por el hombre, que se llaman degradación, que tratan de ser neutralizados a través de unos gastos de mitigación, y esa degradación incluye contaminación, biodegradación por el mal uso de excedentes, especialmente orgánicos, denudación por la utilización incorrecta de suelos, fundamentalmente de suelos, ¿sí? Eso que explica fenómenos como este que miraba yo este fin de semana en Bogotá, una urbanización de unos edificios supremamente bajitos, de 4 pisos, que se han ido inclinando, que tienen un desplome en esos 4 pisos que da más o menos 11 metros de altura, de 1 metro, ¿verdad? Están bastante inclinados.
¿Por qué? Porque no se miraron los problemas de los suelos y se han presentado en los suelos esos fenómenos de denudación. Hay remociones en masa. Una remoción en masa me imagino que debe ser como del tipo de esa famosa película de Zorba el griego, cuando trató de montar su máquina para transportar los troncos de los árboles, ¿no? Y generó un derrumbe catastrófico. Intemperismo, meteorización y erosión. Eso los causa el hombre, pero la naturaleza aporta las fallas geológicas, los metamorfismos o cambios de las formas del subsuelo, la sismicidad, el vulcanismo, el diatropismo. Todo eso genera arrancamientos, transporte y segmentación de materia y energía que genera deterioro ambiental. Ahí tengo una clasificación para construir informes de deterioro ambiental, bien distinta de los problemas simplemente monetarios. Eso implica que nosotros tenemos que entender que se están presentando una gran cantidad de cambios en los roles profesionales. Nuestros roles normalmente han estado adscritos a la conservación del patrimonio financiero. Lo que nos dicen hoy es, mire, hay unos roles que pueden empezar a ser nuevos o relativamente nuevos. Por ejemplo, el manejo de proyectos, donde tenemos que mirar problemas de inversiones que seguramente nos mantendrán en el mundo financiero, pero con una característica, no mirando el pasado, sino mirando el futuro. Hay valoración ambiental para propósitos de planeación, evaluación ambiental en negocios corporativos. Los auditores internos tienen que incorporar entre sus actividades el control ambiental, tanto del entorno como del interno de las organizaciones empresariales. Los auditores externos no pueden seguir mirando simplemente la evaluación del control interno, sino que tienen que mirar dictámenes de gestión ambiental, dictámenes de informes ambientales, en la práctica de una nueva línea de ejercicio profesional que ha venido llamándose auditoría ética, que tiene que ver con auditoría en que se incorporan problemas de recursos naturales y problemas de responsabilidad social. Igualmente, aparecen otra gran cantidad de funciones en el ejercicio de la revisoría fiscal. La revisoría fiscal no es auditoría, la auditoría es evaluación, la revisoría fiscal es control. Es decir, estamos en la emergencia de un cambio en el modelo de ejercicio profesional. Nosotros nos encontramos en una circunstancia supremamente preocupante en el ejercicio profesional. Tenemos 240.000 contadores, una población en Colombia aproximadamente de 48 millones de habitantes. En Estados Unidos, una población aproximada de 350 millones de habitantes, hay 320.000 contadores. Eso nos da una idea de por qué hay tantos problemas en Colombia en términos de desempleo, subempleo y de corrupción en el ejercicio profesional.
Y eso nos está ocurriendo porque no queremos mirar más allá. No queremos mirar que nosotros necesariamente no tenemos que dedicarnos a tenedores de libros de información financiera, revisores fiscales o asesores tributarios, sino que existen unos nuevos emergentes campos de ejercicio profesional en términos de contabilidad de gestión, de contabilidad de recursos naturales, de contabilidad de responsabilidad social. Es decir, hay unos nuevos campos de trabajo que son los que tienen futuro y que nosotros tenemos que empezar a observar cuidadosamente si no queremos profundizar en la crisis en que actualmente estamos inmersos. Quiero terminar con este mensaje. La contabilidad es una actividad científica naciente, donde solo existen amplios espacios para la creación. Iniciemos la marcha por un camino del cual no conoceremos el final, pero sí nuevos paisajes y escenarios de conocimiento. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Blanco Ruiz por esta excelente conferencia, unos temas muy importantes para el profesional de nuestra facultad, no solo de contadores públicos, por supuesto. También encierra el quehacer del administrador, de la gerencia, ¿cierto? De los administradores financieros, por supuesto. Muchas gracias, estudiantes, por estar aquí hoy con nosotros. Creo que debemos replicar nuevamente este aplauso para el profesor